Mateo Sandoval cerró la puerta del establo con fuerza justo cuando el cielo se rompía en una tormenta inesperada. El viento aullaba por entre los árboles del cerro y la lluvia ya golpeaba como piedra sobre el techo de lata del rancho. Esa noche solo quería silencio, como casi todas desde que murió Elena. Estaba por apagar la luz del porche cuando escuchó los golpes. 3, secos, urgentes. Luego una voz temblorosa. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Mateo entreabrió la puerta y se encontró con una figura empapada. Una mujer joven, delgada, con el cabello rubio pegado al rostro. En sus brazos, un bebé envuelto en una manta que ya no protegía nada del frío. El pequeño lloraba bajito, con ese llanto quebrado de hambre y miedo. «¿Qué quiere?», preguntó Mateo con el ceño fruncido, sin quitar el brazo del marco de la puerta. Vi su cartel en el pueblo, el que decía que buscaba cocinera. Yo puedo cocinar. Por favor, solo necesitamos un lugar para pasar la noche». Mateo negó con la cabeza. «No puedes quedarte aquí. No con ese bebé. Esto es un rancho, no una guardería». La mujer lo miró, sin moverse. Luego apretó al bebé contra su pecho como si lo protegiera del mundo. «Mi nombre es Isabela. Puedo trabajar duro. Sé cocinar, limpiar. Solo necesito que nos deje quedarnos hasta que pase la tormenta. Después me iré». Un trueno sacudió el cielo justo entonces, y la casa vibró con el eco. El bebé se sobresaltó y comenzó a llorar con más fuerza. «Déjala entrar», gritó Sofía desde adentro. «Se va a enfermar con este clima». Mateo no respondió. Pasó la mano por su barba, molesto. Miró a la mujer. Luego al bebé. Habían pasado 3 años desde que Elena murió. 3 años criando a su hija solo. 3 años sin complicaciones. Y ahora esto. Suspiró. Una noche. Solo por la tormenta. Isabela asintió, con los labios morados del frío. Entró sin pensarlo 2 veces, dejando un pequeño río de agua con cada paso sobre el piso de madera. Sofía bajó corriendo las escaleras con una toalla en las manos. Se detuvo al ver al bebé. «¿Cómo se llama?» «Diego», respondió Isabela con una sonrisa temblorosa, recibiendo la toalla y secando con cuidado la cabeza del niño. «Tiene 2 meses». Mateo cerró la puerta tras ellos y los observó en silencio. Notó algo que no esperaba. Su hija, la misma que no sonreía desde la muerte de su madre, ahora tenía los ojos iluminados por la curiosidad. Y el corazón de Mateo, endurecido por los años, sintió una grieta. Pequeña, pero real. Una mujer desconocida, con un bebé en brazos, acababa de cruzar su puerta. Y sin saberlo, había traído con ella algo que hacía mucho no habitaba esa casa. Vida. La chimenea chisporroteaba con fuerza en la sala. El calor comenzaba a secar la ropa de Isabela, pero ella seguía temblando. No sabía si era por el frío o por los nervios. Mantenía a Diego en brazos, envuelto ahora en una manta seca que Sofía había sacado del armario. Mateo no decía una palabra. Estaba de pie junto a la puerta, cruzado de brazos, con la mandíbula apretada. «¿Tienes hambre?», preguntó Sofía desde la cocina. «Mi papá cocina, más o menos, pero hay pan y café. ¿Puedo preparar algo?», ofreció Isabela, levantándose con Diego en brazos. «Es lo menos que puedo hacer después de que me dejaron entrar». Mateo abrió la boca para decir algo, pero Sofía ya le estaba haciendo señas con la mirada. Como diciendo «déjala». «La cocina está por allá», dijo finalmente él, señalando con la cabeza. En pocos minutos, el aire del rancho se llenó de aromas cálidos, cebolla, ajo, un poco de caldo que había quedado de la semana. Isabela se movía con naturalidad, cocinando con una sola mano mientras mecía a Diego con la otra. Mateo se asomó al marco de la puerta y se quedó observando.
Había algo en la forma en que ella picaba, sazonaba, probaba con la cuchara de palo, algo familiar. Como si ya conociera esa cocina. Como si no fuera la primera vez que lo hacía. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó. Mi abuela. Era cocinera en una finca grande. Yo la ayudaba de niña, respondió Isabela sin mirarlo. Decía que cocinar era la forma más rápida de entrar en el corazón de alguien. Mateo no supo qué responder. Sofía puso la mesa, sin que nadie se lo pidiera. Algo que no había hecho desde que Elena murió. Cuando se sentaron a cenar, el silencio que había gobernado esa casa por años empezó a romperse. Primero fue la voz suave de Sofía preguntando por la comida. Luego una risa tímida cuando Diego estornudó. Luego, sin darse cuenta, estaban hablando. Está delicioso, dijo Mateo después de probar el guiso. No comía así desde que mamá murió, completó Sofía, pero esta vez sin amargura. Isabela los miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Lo siento mucho. Perder a alguien que amas es devastador. Mateo no respondió. Solo asintió, bajando la mirada al plato. Esa noche, después de cenar, Mateo preparó el cuarto de huéspedes. Una cama individual, una cómoda vieja, una lámpara con bombillo que tardaba en encender. Es pequeño, pero limpio, dijo. Es perfecto, respondió Isabela, dejando a Diego sobre un montón de cojines improvisados en forma de cuna. Gracias por su bondad, señor Sandoval. Mateo, corrigió él. Y mañana hablamos de trabajo. Si cocinas así todos los días, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Cuando cerró la puerta y se fue a su habitación, Mateo no pudo dormir. Algo en esa mujer no encajaba. Sus manos eran suaves. Su voz, educada. Su forma de hablar, elegante. Y esa mirada parecía esconder más que cansancio. Solo por la tormenta, se recordó. Pero en el fondo, ya sabía que no sería solo por una noche. A la mañana siguiente, el aroma de café recién hecho despertó a Mateo antes que el gallo. Se puso las botas con desgano, esperando ver la cocina vacía, pero se equivocó. Isabela ya estaba allí, con el cabello recogido en un moño improvisado, meciendo suavemente a Diego con un pie mientras revolvía huevos rancheros en la sartén. ¿Dormiste bien?, preguntó ella sin voltearse. Mejor de lo que pensé, dijo Mateo, sorprendido por su propia sinceridad. Sofía entró a la cocina, arrastrando los pies y en pijama, pero se detuvo al ver el desayuno servido. Hacía años que no desayunaban así, comida caliente en la mesa, café humeante, alguien canturreando bajito. ¿De verdad cocinabas en Bogotá?, preguntó Sofía mientras se servía jugo. Isabela vaciló. Fue apenas un segundo. Sí. En casas particulares. Familias grandes. Ya sabes. Mateo alzó una ceja. Detectó la pausa, pero no dijo nada. Durante el día, Isabela lavó ropa, barrió la casa y cuidó de Diego como si llevara meses viviendo allí. A Mateo le incomodaba lo rápido que todo parecía encajar. Pero Sofía lo notaba también. Más aún. Esa tarde, cuando Isabela salió a colgar la ropa al patio trasero, Sofía aprovechó para entrar al cuarto de huéspedes a buscar ropa para lavar. El bolso de Isabela estaba en el suelo, entreabierto. No era chismosa, pero algo se cayó cuando lo movió. Joyas. Una pulsera de oro fino. Un collar con una piedra que Sofía solo había visto en revistas. Y debajo, unos papeles que recogió rápidamente, hasta que vio la identificación. Isabela Mendoza Rivera. Sofía se quedó inmóvil. Ese apellido, lo había visto en los periódicos. En las clases de historia económica. Los Mendoza Rivera eran dueños del mayor imperio agrícola del país. Empresas, exportaciones, bancos.
Una familia que salía en revistas de negocios, no en ranchos olvidados por el tiempo. Volvió a guardar todo en silencio. Pero su corazón no dejaba de golpearle el pecho. ¿Quién era realmente la mujer que dormía bajo su techo? ¿Y por qué una heredera millonaria estaba huyendo con un bebé en brazos? En los días siguientes, Isabela se convirtió en parte de la rutina del rancho como si siempre hubiese estado allí. Se levantaba antes del amanecer, preparaba desayunos abundantes, limpiaba, cocinaba, cuidaba a Diego, y lo hacía todo con una calma que contrastaba con el caos interior que intentaba esconder. Mateo, aunque aún desconfiado, comenzaba a relajarse. Había algo en la presencia de Isabela que suavizaba hasta sus mañanas más duras. Pero era Sofía quien observaba con más atención. Ella veía los detalles. Isabela sabía exactamente qué utensilios usar. Reconocía especias y marcas de productos que jamás habían estado al alcance de una persona común. Comprendía de inmediato cómo funcionaban las máquinas del campo, y hasta sugirió mejoras en la dieta del ganado que Mateo solo había escuchado mencionar en conferencias especializadas. Una tarde, mientras pelaba papas en la cocina, Mateo lanzó la pregunta que venía masticando desde hacía días. ¿Por qué sabes tanto sobre ganado? Isabela no alzó la vista. Mi padre tenía algunas tierras. Aprendí observando. ¿Tenía? Repitió Mateo, notando cómo su voz bajaba al decirlo. Ya no las tiene, dijo ella, dejando caer el cuchillo sobre la tabla. Está muerto. El silencio que siguió fue incómodo. Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. Fue un gesto corto, casi torpe, pero sincero. Lo siento. No quise tocar una herida. No pasa nada, susurró Isabela. Fue hace poco. Por eso vine aquí, necesitaba alejarme de todo. Esa noche, después de acostar a Diego, Isabela salió al porche trasero con una taza de té en la mano. Miraba las estrellas en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas que no caían. Mateo la encontró así. No dijo nada. Solo se sentó a su lado, a unos centímetros de distancia. ¿Quieres hablar de eso? Isabela negó con la cabeza y, por primera vez, dejó que una lágrima rodara por su mejilla. No hay mucho que decir. Perdí a la persona que más amaba. Y ahora Diego y yo estamos solos en el mundo. ¿El padre de Diego? Ella asintió, sin mirarlo. Murió en un accidente de auto. 3 días después de que Diego nació. Lorenzo era todo para mí. Mateo bajó la mirada. El dolor en su voz era demasiado familiar. Elena murió de cáncer, dijo él, casi en un susurro. Luchó 2 años. Al final, no pudimos hacer nada. ¿Cómo sigues adelante?, preguntó Isabela, volteando hacia él. ¿Cómo despiertas cada día sabiendo que ya no están? Al principio no podía, admitió Mateo. Sofía tuvo que criarme a mí durante el primer año. Pero un día, entiendes que ellos no querrían verte destruido. Querrían que vivieras. Isabela lo miró por largo rato. Luego dijo, con una voz apenas audible: Eres un buen hombre, Mateo Sandoval. Pero mientras hablaban bajo las estrellas, sin saberlo, algo se movía en las sombras del pasado. Porque, aunque ella había logrado ocultarse en ese rincón del mundo, el pasado ya venía en camino. Y no iba a tocar la puerta. La vida en el rancho siguió su curso con una calma engañosa. Isabela cocinaba, Diego reía, Sofía volvía a ser ella misma, y Mateo empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, había espacio para algo más que el pasado. Pero Sofía no podía dejar de pensar en lo que había encontrado en el bolso. El apellido, las joyas, la tarjeta con el escudo dorado. Todo lo que Isabela no decía se le acumulaba en la garganta. Cada día observaba más. Como Isabela sabía exactamente el punto de cocción del arroz, sin probarlo.
como reconocía vinos sin leer la etiqueta. Como, a veces, se quedaba mirando el noticiero económico con la mandíbula apretada, como si entendiera demasiado. Y como, cada vez que el teléfono sonaba, lo dejaba sonar. Nunca respondía. Solo lo miraba, temblando por dentro. Una noche, mientras Isabela daba de comer a Diego en la cocina, Sofía se acercó en silencio. Algo en la forma en que la mujer sostenía al bebé, con los ojos rojos de tanto llorar, la empujó a romper el silencio. «Isabela, ¿qué está pasando realmente?» Isabela levantó la vista de golpe. No fingió sorpresa. Solo dolor. «No me mientas», dijo Sofía, más suave esta vez. «Sé que hay algo más». Isabela apretó los labios. Se notaba que estaba a punto de romperse. «Hay cosas de mi pasado que podrían ponernos en peligro a todos», confesó al fin. «Tal vez debería irme antes de arruinar lo que tienen aquí». «No», dijo Sofía, firme. «Esta es tu casa. Somos tu familia». Isabela negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas. «No sabes lo complicado que es, pequeña. Hay secretos que podrían destruir todo lo bueno que hemos construido aquí». «Entonces cuéntamelos», insistió Sofía. «Los secretos duelen menos cuando los compartes con alguien que te quiere». Por un segundo, Isabela la miró como si fuera la persona más valiente del mundo. Y en el fondo, lo era. «Tal vez tengas razón», susurró, abrazándola con fuerza. «Tal vez ya es hora de confiar». Pero la confianza nunca es suficiente cuando los fantasmas del pasado no han terminado su recorrido. Y esa noche, mientras la lluvia amenazaba en la distancia, alguien en Bogotá marcaba un número con manos temblorosas. «Sí, la encontramos. Está viva. Y no está sola». El festival del pueblo llegó con el primer viento cálido de primavera. Las luces de colores colgaban sobre la plaza de San Rafael, y la banda local ya afinaba los instrumentos mientras las familias comenzaban a llegar con comida, mantas y ganas de olvidar por unas horas la rutina del campo. Mateo no solía ir. Desde que Elena murió, evitaba multitudes, música, y especialmente cualquier cosa que le recordara los años felices. Pero esa tarde, cuando Sofía le puso la camisa planchada sobre la cama y le dijo «te lo debes», supo que no tenía escapatoria. Isabela bajó las escaleras con un vestido sencillo de color mostaza que Sofía le había prestado. El cabello suelto, el maquillaje mínimo, pero su sonrisa era distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía cargada de miedo. «¿Está segura de que Diego estará bien?», preguntó, mirando hacia donde el bebé dormía tranquilo sobre una manta, rodeado de almohadas, mientras Sofía lo vigilaba con una mezcla de ternura y orgullo. «Estará perfecto», respondió Mateo. «Una canción. Nada más». Ella dudó, pero le dio la mano. Y cuando entraron a la plaza, fue como si el mundo se apagara a su alrededor. Solo estaban ellos dos, el murmullo de la gente y la música que comenzaba a sonar en los altavoces. Un vallenato lento, de esos que cuentan historias de amores imposibles y segundas oportunidades. Mateo la tomó de la cintura con torpeza. Ella apoyó su mano sobre su hombro con más naturalidad de la que esperaba. «Hace años que no bailo», murmuró Isabela. «Yo tampoco», respondió Mateo, acercándose un poco más. «Pero supongo que es como andar en bicicleta». Isabela rió bajito, y esa risa se le clavó a Mateo en el pecho. Elena había reído así. No igual, pero con la misma honestidad. «¿Te duele hablar de ella?», preguntó Isabela, con los ojos fijos en los suyos. «Antes sí», dijo él. «Pero ahora creo que ella querría que volviera a ser feliz». La canción terminó, pero no se separaron. Caminaron en silencio hasta donde Sofía jugaba con las manos pequeñas de Diego, que despertó justo a tiempo para reírse a carcajadas al verlos llegar.
Se ve feliz, comentó Isabela, sentándose sobre la manta. Todos nos vemos felices, dijo Sofía, mirando significativamente a su padre. El camino de regreso al rancho fue distinto esa noche. No hablaban del clima ni del ganado. Había risas, miradas largas, y una tensión suave, como una cuerda que se estira y no rompe. Cuando Sofía subió a acostar a Diego, Mateo e Isabela se quedaron solos en el porche, bajo la luna llena y el perfume de los jazmines. Mateo se aclaró la garganta. Isabela, hay algo que quiero decirte. Ella se volteó, sin saber si quería oírlo. Yo. Pero antes de que pudiera continuar, ella lo interrumpió. Yo también tengo algo que decirte. No, dijo Mateo, tomando sus manos con cuidado. Déjame empezar. Estos 2 meses han sido los mejores desde que Elena murió. Y no solo por la comida, o porque la casa esté limpia. Es por ti. Por cómo juegas con Diego. Por cómo haces reír a Sofía. Por cómo me haces sentir vivo otra vez. Isabela sintió que el mundo se le cerraba. Mateo, hay cosas que no sabes. Cosas que podrían cambiarlo todo. No me importa de dónde vienes, dijo él, acercándose más. Solo me importa quién eres aquí, conmigo. El beso fue suave, tímido al principio, pero se fue llenando de todo lo que habían estado callando. De los silencios, del miedo, del deseo contenido. Fue un beso que los desarmó a los dos. Pero al separarse, Isabela dio un paso atrás. Esto está mal, susurró. No puedo. No podemos. ¿Por qué? Preguntó Mateo, confundido. ¿Es por Diego? Porque yo lo quiero como si fuera mío. No es por Diego, respondió, abrazándose a sí misma. Es por mí. ¿Por quién soy realmente? Entonces dímelo, rogó Mateo. Confía en mí. Ella lo miró, con el corazón hecho pedazos. No puedo, susurró. Si supieras la verdad, me odiarías. Antes de que él pudiera responder, la voz de Sofía interrumpió la noche. Papá, hay alguien en la puerta principal. Mateo se incorporó de golpe. ¿Quién? Coches grandes, hombres con traje. Isabela palideció. No puede ser, no todavía. ¿Qué está pasando? Preguntó Mateo, alarmado por su expresión. Pero Isabela ya sabía que era demasiado tarde. El pasado acababa de alcanzarla. La puerta principal se abrió con un golpe seco. 3 hombres de traje oscuro, impecables y decididos, entraron sin esperar invitación. Sofía lo seguía con Diego en brazos, visiblemente asustada. Señorita Mendoza Rivera, dijo el del centro, con voz firme. Su padre nos envió a buscarla. Mateo se quedó de piedra. Mendoza, ¿qué? Isabela cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para romper la fachada. Mateo, puedo explicarlo. ¿Eres una Mendoza Rivera? Su voz no sonaba como él. Era más fría, más lejana. Ella asintió apenas. Sí. Soy la hija de Ricardo Mendoza Rivera. Santo Dios, murmuró él, llevándose una mano a la cabeza. ¿Has estado mintiéndome todo este tiempo? No mentí sobre lo importante, respondió ella rápidamente, acercándose. No mentí sobre mis sentimientos, ni sobre Lorenzo, ni sobre Diego. ¿Y sobre qué más mentiste? La cortó Mateo, con los ojos clavados en los suyos. Diego, ¿es realmente tu hijo? ¿Lorenzo existió siquiera? Por supuesto que existió, gritó Isabela, sin poder contener las lágrimas. Todo lo que te conté sobre él es verdad. Murió. Y yo, huí. Porque no tenía a dónde ir. Porque no podía quedarme en ese mundo. El agente interrumpió sin pedir permiso. Señorita, hay algo más.
Su padre ha fallecido. Un infarto. Hace 3 días. Usted es ahora la única heredera del grupo Mendoza Rivera. Tenemos instrucciones estrictas de escoltarla de inmediato a Bogotá. Hay asuntos urgentes que requieren su presencia. Isabela se tambaleó. Sofía corrió a sostenerla con un brazo mientras con el otro sujetaba a Diego, que comenzaba a inquietarse. ¿Mi papá está muerto? Sí, señorita. Y necesitamos que nos acompañe ahora mismo. Mateo dio un paso atrás. Era demasiado. Así que ahora eres una de las mujeres más ricas de Colombia, dijo con amargura. Mateo, por favor. Isabela intentó acercarse. Necesito que te vayas, dijo él con voz quebrada. Toma a Diego y vete. Esta no es tu vida. Nunca lo fue. Papá, gritó Sofía. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto, respondió sin mirarla. Isabela tiene una vida real que la espera. Una vida que no incluye un rancho perdido ni a un viudo con las manos agrietadas. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que no podía repararse. ¿De verdad crees que me importa el dinero más que ustedes? No lo sé, dijo Mateo, sin poder mirarla a los ojos. Ya no sé qué creer. Con el corazón en pedazos, Isabela tomó a Diego de los brazos de Sofía. Tienes razón, debería irme. Pero quiero que sepas una cosa, Mateo Sandoval. Lo miró por última vez. Estos meses han sido lo más real de toda mi vida. Y sin mirar atrás, subió al auto negro que la esperaba. Isabela, gritó Sofía, con lágrimas en los ojos. Esto no termina así. Pero Isabela no volteó. No podía. No con el corazón hecho trizas por un hombre que creyó en ella, y al final, la rechazó por ser quien era. La oficina en el piso 30 de la Torre Mendoza Rivera tenía una vista espectacular de Bogotá. Desde allí, Isabela podía ver la ciudad entera, pero no encontraba nada que le hiciera sentir que pertenecía a ese lugar. 3 semanas habían pasado desde que dejó el rancho. Desde que dejó a Mateo. Desde que volvió a ser la señorita Mendoza Rivera. El funeral de su padre había sido una ceremonia fría, protocolaria, llena de empresarios y políticos que sabían su nombre, pero no quién era. Firmó papeles. Dio discursos. Asumió el control de la corporación. Pero cada noche, después de que Diego se dormía, se sentaba frente a la ventana con una taza de té que ya no sabía a nada. Y lloraba en silencio. El apartamento era moderno, lujoso, lleno de juguetes nuevos para Diego. Pero nada lograba sacarle una sonrisa como lo hacían las ollas viejas del rancho o las canciones de cuna en la cocina. Una tarde, mientras revisaba un informe financiero que no podía concentrarse en leer, su celular sonó. «Hola», respondió, intentando sonar firme. «Isabela», dijo la voz al otro lado. «Soy Sofía». Isabela se quedó en silencio. El corazón le dio un vuelco. ¿Está todo bien? No. Papá está destruido. Isabela se apoyó en la pared. Sofía, él me echó. Me pidió que me fuera. Porque es terco y orgulloso, dijo la chica con un tono que no admitía discusión. Pero está mal. No come, no duerme, no habla con nadie. Se sienta en el porche todas las noches, mirando el camino, como si esperara verte llegar. Isabela cerró los ojos. La garganta se le cerraba. Tu papá tenía razón, Sofía. Yo no pertenezco allá. ¿No? Replicó la adolescente. Entonces, ¿por qué lo sigues amando? ¿Por qué extrañas al rancho como si fuera tu verdadero hogar? No puedo huir de mis responsabilidades. Tengo una empresa que dirigir. Miles de empleados que dependen de mí. ¿Y nosotros qué? Sofía alzó la voz. ¿No somos tu familia también? El silencio del otro lado fue la única respuesta.
Él no te lo va a decir, agregó Sofía. Pero te ama. Está arrepentido. Solo que no sabe cómo volver atrás. Yo sí. Pelea por nosotros, Isabela. Por ti. Por Diego. Por lo que construimos juntos. Cuando colgó, Isabela no se movió por varios minutos. Luego se levantó con determinación y se dirigió a la sala de juntas. Quiero hacer cambios, anunció frente a la junta directiva. Vamos a redirigir parte de los recursos de la empresa a programas rurales. Subsidios para pequeños productores. Centros de capacitación. Inclusión de cooperativas campesinas en nuestras cadenas de suministro. El director financiero levantó una ceja. Con todo respeto, señorita Mendoza Rivera, eso beneficiará a la competencia tanto como a nosotros. Entonces quizá es hora de dejar de verlos como competencia, respondió Isabela. Y empezar a verlos como aliados. Nadie se atrevió a discutir con ese tono. Ese mismo día, sin que Mateo lo supiera, su rancho fue inscrito en programas de apoyo a pequeños productores. Comenzaron a llegar ofertas de financiamiento, subsidios para maquinaria, contratos de compra garantizada para el ganado. Todo parecía provenir de canales oficiales. Pero detrás de cada firma, estaba Isabela. Cuidándolo desde lejos. Amándolo en silencio. Esperando el momento correcto para volver. ¿Estás seguro de esto, papá? Preguntó Sofía, ajustándole la corbata frente al espejo del pequeño hotel en Bogotá. Porque si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Mateo se miró al espejo con nervios en la cara y la camisa más apretada que recordaba. No usaba traje desde el funeral de Elena. Pero ahí estaba. En la capital. Temblando como un novato. Estoy aterrado, admitió. ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si se dio cuenta de que puede tener a cualquier hombre que quiera? Sofía se cruzó de brazos. Papá, Isabela dejó una fortuna por venir a lavar platos y cuidar vacas a nuestro rancho. ¿De verdad crees que le importó el dinero? Mateo suspiró y se metió la mano al bolsillo. Tocó el pequeño anillo de oro que había sido de su abuela. Una banda simple. Elena nunca lo usó. Siempre decía que era demasiado elegante para ordeñar vacas. Vendí 2 vacas para pagar este viaje, murmuró. Así que más vale que esto funcione. Va a funcionar, dijo Sofía, con esa seguridad feroz que había heredado de su madre. Si no, me encargo yo misma de hablar con ella. El taxi los dejó frente al edificio más alto de la ciudad. Mármol, vidrio, guardias en la entrada. Mateo tragó saliva. ¿Tiene cita? Preguntó la recepcionista sin mirarlos. No. Pero necesito ver a Isabela Mendoza Rivera, dijo Mateo. La señorita está en una reunión importante. Sin cita, es imposible. Por favor, intervino Sofía. Es una emergencia familiar. La recepcionista ni se inmutó. Hasta que una figura familiar apareció al fondo del lobby. Carpeta en mano, tacones firmes, el cabello recogido con perfección. Isabela. Mateo la vio antes de que ella los viera. Y por un segundo, pensó que no podría hacerlo. Pero entonces ella lo vio. Y todo el aire del edificio pareció desaparecer. Los papeles se le cayeron de las manos. ¿Qué haces aquí? Susurró, sin moverse. Mateo se acercó. Ignoró los trajes caros, las miradas, los celulares que ya se alzaban para grabar. Vine a disculparme. A decirte que fui un idiota. Un orgulloso idiota que dejó ir lo mejor que le había pasado en la vida. Mateo, yo. Déjame hablar, la interrumpió él. La sacó del lobby hacia una esquina más privada, pero aún bajo la vista de todos. No le importaba. Tenía que hacerlo ahí. Tenía que hacerlo ya. Durante 3 meses me mentí diciéndome que estaba mejor sin ti.
Pero cada mañana me despierto esperando oler tu café. Cada noche me siento en el porche esperando verte llegar por el camino. Estoy destruido sin ti, Isabela. No sé qué más decir. Ella temblaba. Literalmente. Diego balbuceaba en sus brazos, sin saber por qué su mamá lloraba. Hay cosas que no sabes, dijo ella, con voz rota. Entonces cuéntamelas después, dijo él, sacando el anillo del bolsillo. Solo dime una cosa ahora. Se arrodilló. ¿Todavía me amas? Las lágrimas brotaron como un río. Claro que te amo, Mateo. Te amo más de lo que nunca pensé que se podía amar. La gente alrededor comenzó a aplaudir, a grabar, a susurrar. Pero en ese momento, nada importaba. Nada, hasta que 3 hombres más, de traje oscuro, se acercaron con credenciales en mano. ¿Señorita Mendoza Rivera? Isabela se giró, alarmada. Sí. Somos de la Agencia de Seguridad Federal. Tenemos noticias urgentes sobre la muerte de su prometido y de su padre. El mundo volvió a detenerse. ¿Qué tipo de noticias?, preguntó Isabela, con la voz casi sin aire. Del tipo que cambia todo, dijo el agente principal. ¿Podemos hablar en privado? Mateo se puso de pie, tenso. Ellos pueden quedarse, dijo Isabela, señalando a Mateo y Sofía. Lo que sea que vayan a decirme, ellos deben saberlo también. La verdad por fin estaba a punto de salir a la luz. La oficina de Isabela estaba en silencio. Demasiado silencio. Solo se oía el zumbido lejano del tráfico y el leve suspiro de Diego, dormido en su cuna portátil en la esquina. Frente a ella, los 3 agentes federales desplegaron una pequeña caja de seguridad metálica sobre la mesa. Mateo y Sofía estaban a su lado, en tensión absoluta. Señorita Mendoza Rivera, dijo el agente principal. Sabemos que durante meses creyó que su prometido, Lorenzo Herrera, murió en un accidente de tránsito. Eso fue lo que le dijeron. Isabela asintió con un leve movimiento de cabeza, la mandíbula apretada. Pero no fue un accidente, continuó el agente. Lorenzo fue asesinado. El responsable fue Rodrigo Castañeda, principal rival de su padre en el sector agrícola. Estaba en medio de una guerra silenciosa por los contratos de exportación. Mateo abrió los ojos, atónito. ¿Por qué matarlo? Porque sabían que Lorenzo iba a casarse con usted, explicó el agente. Y eso significaba consolidar 2 imperios. Castañeda no podía permitirlo. Isabela apretó los puños sobre la mesa. La rabia le quemaba la piel. ¿Y mi padre lo sabía? Sí. Y por eso la hizo desaparecer. La estaba protegiendo. Todos esos investigadores que usted pensó que la buscaban para encerrarla, en realidad estaban cuidándola. Su padre murió de un infarto, pero no fue casual. Fue por el estrés. Por la culpa de no haberle dicho la verdad a tiempo. El agente empujó la caja hacia ella. Aquí están las cartas que su padre escribió. Nunca pudo enviarlas. Las encontramos en su caja fuerte personal. Con manos temblorosas, Isabela abrió la caja. Tomó la primera carta. El sobre estaba dirigido con letra firme. Para mi hija, cuando ya no pueda protegerla más. La voz de su padre resonó en su mente mientras leía. Mi querida Isabela, sé que piensas que soy tu enemigo, que te alejé por orgullo, pero cada día que no supe dónde estabas fue una tortura. Lorenzo era un buen hombre, y tu hijo merece conocer la verdad. Te amo más de lo que mi carácter me permitió demostrar. Perdóname. Vuelve a casa segura. Tu lugar está donde tu corazón te diga, no donde el dinero te encierre. Isabela rompió en llanto. Mateo la sostuvo sin decir palabra, con una mano firme en su espalda. Sofía, con los ojos vidriosos,
sacó otra carta de la caja y comenzó a leer en voz baja. Todas eran iguales. Todas hablaban de amor, de miedo, de un padre que nunca supo cómo pedir perdón, hasta que fue demasiado tarde. Rodrigo Castañeda ha sido arrestado esta mañana, anunció el agente. Ya no hay peligro para usted, ni para Diego. Está libre. Puede volver a su vida. Isabela levantó la vista, los ojos rojos, la piel pálida. Miró a Mateo, a Sofía, a su hijo dormido, y supo, con una certeza absoluta, qué quería hacer. ¿Qué significa esto?, susurró Mateo. ¿Qué va a pasar ahora? Isabela respiró hondo. Por primera vez, sin miedo. Significa que ya no tengo que esconderme, respondió. Significa que puedo elegir. ¿Y qué eliges?, preguntó Mateo, mirándola con el corazón en la garganta. Isabela se acercó. Tomó el anillo que él seguía sosteniendo. Te elijo a ti. Elijo al hombre que me miró como una mujer, no como una herencia. Elijo el rancho, el café por las mañanas, la risa de Sofía. Elijo una vida real, aunque sea más sencilla. Se lo puso en el dedo, con una sonrisa quebrada, pero verdadera. Y tengo una condición, dijo, mirándolo directo a los ojos. Quiero que seamos socios. En todo. ¿Socios? Sí, respondió ella, sin soltar su mano. En el amor. En el trabajo. En criar a Diego. En vivir sin secretos. Mateo no dudó. Nunca más lo haría. Sí, dijo. 1000 veces sí. Y mientras afuera Bogotá seguía su curso, en esa oficina llena de verdades al fin reveladas, una nueva historia comenzaba. Una sin miedo. Sin máscaras. Solo amor. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mateo mientras le ajustaba la flor al vestido. Isabela sonrió, con esa mezcla suya de ternura y fuerza que tanto lo había enamorado. Mateo, me escapé de una torre de oficinas, renuncié a una fortuna y cambié las acciones de una multinacional por botas de campo. Claro que estoy segura. La boda se había planeado en solo 3 semanas. No hubo invitaciones formales, ni prensa, ni desfile de celebridades. Solo amigos del pueblo, empleados de confianza y los que de verdad importaban. Como don Carlos, el dueño de la tienda donde Mateo había pegado el cartel de Se busca cocinera. Nunca pensé que ese papelito terminaría en una boda, bromeó don Carlos, colgando flores junto a Sofía. Y menos una así. El rancho estaba irreconocible. Bajo un gran nogal que Mateo había plantado con Elena en sus primeros años de casados, colocaron una larga mesa de madera, sillas desparejadas, arreglos de flores silvestres. Todo simple, todo hermoso. Isabela eligió un vestido blanco sin lujo, suave, que bailaba con el viento del campo. Rechazó los diseños exclusivos de Bogotá. Ese día no era para la heredera Mendoza Rivera. Era para la mujer que había llegado en medio de una tormenta, y había encontrado su hogar. Mateo se puso nervioso solo al verla aparecer, caminando hacia el con Diego en brazos, porque el pequeño había decidido que no quería estar con nadie más en ese momento. Prometo amarte con o sin tormentas, dijo Mateo, la voz levemente quebrada. Prometo que esta tierra será tu refugio, siempre. Isabela respiró profundo. Prometo que no importa cuántos títulos tenga, siempre volveré a ti. A nosotros. Prometo que este rancho será más que una casa. Será nuestro corazón. Cuando el párroco los declaró marido y mujer, Diego, como si esperara su momento estelar, dio sus primeros pasos tambaleantes, desde los brazos de Sofía hasta donde estaban Isabela y Mateo. El llanto, los aplausos, las risas. Todos se mezclaron en una sola emoción. Creo que él también aprueba la unión, bromeó el párroco. Esa noche hubo música, comida, vino del pueblo,
carcajadas que hacía años no resonaban en ese terreno. Mateo no soltaba la mano de Isabela ni un segundo. Sofía no dejaba de sonreír. Y Diego terminó dormido en el pecho de su madre, como si nunca hubiera conocido otro hogar. Bajo un cielo estrellado, Isabela y Mateo bailaron solos en medio del patio. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró ella. «Gracias por enseñarme que los milagros a veces llegan empapados y con un bebé en brazos», susurró él de vuelta. Y entonces supieron, los dos, sin necesidad de decirlo, lo más difícil ya había pasado. Lo más real apenas comenzaba. 6 meses después, el rancho Sandoval ya no era el mismo. Y, sin embargo, conservaba todo lo que importaba. El sol se alzaba sobre los campos verdes, donde más de 200 cabezas de ganado pastaban en silencio. Al fondo, un edificio nuevo se alzaba entre los establos, el Centro de Capacitación Corazón Verde, una cooperativa agrícola que Mateo e Isabela habían fundado juntos. Las mañanas ya no empezaban con soledad ni silencio. Empezaban con los gritos de Diego correteando tras los perros, el bullicio de productores rurales que venían a capacitarse, y el aroma del desayuno que Isabela preparaba en la misma cocina donde todo había comenzado. «Papá, mira lo que encontré», gritó Diego, ahora un niño de 6 años, corriendo por el jardín con una pequeña rana entre las manos. Mateo salió al porche, con una niña de 3 años colgada al cuello. «Cuidado con esa ranita, campeón», rió mientras bajaba a la pequeña Elena, que tenía los ojos azules de Isabela y la terquedad exacta de ambos padres. «Diego, travieso», canturreó Elena, persiguiéndolo por el jardín. Desde la puerta, Isabela los miraba con una sonrisa tranquila. A los 33 años, había cambiado los trajes por jeans y camisas sueltas. Las líneas de expresión en sus ojos hablaban de una vida bien vivida, no de estrés de oficina. Había elegido esto, y nunca se había arrepentido. Sofía, ahora de 21 y recién graduada de ingeniería agrónoma, llegó agitando un sobre en alto. Llegó la carta de la universidad. Todos se detuvieron. Mateo bajó su café. Isabela salió de la cocina. Diego dejó a la rana libre. ¿Y? Preguntó Isabela, con ojos expectantes. «Me aceptaron», gritó Sofía, rompiendo a reír. Agronomía, primer semestre. La abrazaron al mismo tiempo. Fue un momento de orgullo, pero también de cierre. La niña que una vez lloraba en silencio tras la muerte de su madre, ahora construía su propio camino, con raíces fuertes y alas listas. «Tu mamá estaría orgullosa», dijo Mateo, emocionado. «Creo que sí», respondió Sofía, mirando alrededor. Especialmente de ver cómo Isabela logró que volvieras a sonreír. Esa noche, tras acostar a Diego y a Elena, Mateo e Isabela se sentaron en el mismo porche donde se habían besado por primera vez. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó él, mirándola mientras jugaba con su cabello. «¿De haber dejado atrás mi antigua vida?». Isabela sonrió. «En absoluto. Tengo una familia que me ama, trabajo con propósito, y me despierto cada día en el lugar donde siempre quise estar». Mateo acarició su mano. El silencio era cómodo, íntimo. «Aunque, tal vez necesitemos un poco más de espacio», bromeó él. «Diego está creciendo muy rápido». Isabela le tomó la mano y la llevó suavemente hacia su vientre. «Bueno, sobre eso tengo noticias». Mateo se quedó congelado. La miró. «¿Estás?» «Sí. Diego y Elena van a tener un hermanito, o hermanita». Mateo no respondió. La besó. Largo, profundo, lleno de todo lo que sentía por ella. Por su familia. Por esa segunda oportunidad que jamás pensó merecer. Bajo ese mismo cielo donde una vez pensó que la vida se le había acabado, ahora sabía que apenas estaba comenzando.
5 años habían pasado desde aquella noche en la que una mujer empapada y con un bebé en brazos tocó la puerta del rancho Sandoval. Hoy, ese mismo rancho no solo era hogar. Era ejemplo. Era esperanza hecha tierra. El sol de la mañana bañaba los campos donde más de 300 familias trabajaban juntas como parte de la cooperativa agrícola Corazón Verde, el sueño que Isabela y Mateo habían hecho realidad. «Papá, la vaca Esperanza tuvo su becerro», gritó Diego, ahora de 11 años, corriendo hacia la casa con las botas llenas de barro. «Diego, espera», gritó Elena, de 8, intentando alcanzarlo. «Nos vas a dejar atrás». Mateo salió al porche con su hijo menor, Tomás, de 3 años, montado sobre sus hombros. El niño reía con la boca llena de galleta mientras agitaba una ramita como si fuera una espada. «Tranquilos, valientes, que nadie se queda», dijo Mateo sonriendo. Isabela apareció en la puerta con un delantal lleno de harina y una expresión felizmente agotada. «Los niños de Medellín llegan en 1 hora para el taller sobre compostaje», avisó Sofía, ahora directora de capacitación de la cooperativa y respetada a nivel nacional por su trabajo en desarrollo rural. «¿Y la reunión con los del gobierno?», preguntó Mateo. «A las 3», respondió Isabela mientras Tomás intentaba meterse a la cocina. «Pero ya les dije que, si no garantizan que las tierras siguen siendo de los campesinos, no hay trato». Desde la cocina se oía música. Desde los establos, risas. Desde la tierra, frutos. Durante la comida, compartida bajo el gran hogar donde se casaron, don Carlos levantó su vaso de limonada casera. A su lado, su nieto jugaba con Diego y Elena. «Un brindis», dijo con voz fuerte. «Por el milagro que llegó disfrazado de tormenta. Y por la gente que supo ver con el corazón». Todos aplaudieron. Isabela miró a Mateo, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Luego miró a sus hijos, a Sofía, a los campesinos que una vez pensaron en rendirse y ahora capacitaban a otros. A la tierra fértil que una vez estuvo sola y ahora alimentaba a cientos. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le murmuró a Mateo mientras el sol comenzaba a caer. «¿Qué?». «Que aquella noche pensé que estaba huyendo hacia la nada. Pero en realidad, estaba corriendo hacia todo lo que siempre había querido, sin saberlo». Mateo la abrazó más fuerte. «Y yo pensaba que buscaba una cocinera», le dijo al oído, «pero encontré una compañera, una familia y mi lugar en el mundo». Elena se subió a su regazo. «¿Y yo?», preguntó con los ojos brillantes. «Y tú, amor, fuiste el lazo que nos unió para siempre», respondió Isabela, besándola en la frente. Sofía, desde un rincón, tomó una foto de la escena. Sabía que un día, cuando sus propios hijos preguntaran qué era el amor verdadero, les mostraría esa imagen y diría: «Todo empezó con una tormenta, y un rancho que no estaba buscando una heredera, sino a alguien que supiera quedarse». Y el rancho, ahora más vivo que nunca, siguió escribiendo su historia. Una cosecha de corazón, sembrada con amor. Fin de la historia. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te emocionó tanto como a mí, dale like, suscríbete al canal y déjame tu comentario contándonos qué parte te llegó al corazón. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más historias. Nos vemos en el próximo video.